En el día de hoy vamos a hacer algo diferente, algo más propio de Willy Fogg o de Cristóbal Colón que de Memorias de Pez. Hoy vamos a dar la vuelta al mundo en solo 15 minutos. En el vídeo de hoy repasaremos la geopolítica mundial y hablaremos de algunas disputas, problemas o simplemente curiosidades que hay por todo el mundo, así que no me enrollo mucho que tenemos un montón de cosas por ver. Comencemos primero con la situación de Ucrania y Rusia. Esta ya la sabéis todos, siguen a palos y tenemos una serie en el canal donde la seguimos semana a semana, así que no nos vamos a centrar en ellos por hoy. Pero antes de seguir con este resumen acerca de la situación geopolítica mundial, déjame decirte que saber de estos temas te da una ventaja competitiva a la hora de invertir en diferentes mercados, sectores y empresas. Pero para invertir no necesitas solo conocimientos, también necesitas una plataforma desde la que hacerlo. Y qué mejor que una plataforma española y que tenga atención al cliente en castellano. Y ahí es donde entra Bison Trade, el patrocinador de este vídeo que cumple con las 3 características que tiene que tener un buen broker. Y es que un broker tiene que ser serio, seguro y tiene que tener una gran cantidad de instrumentos financieros en los que invertir. Y qué mejor que un broker español como Bison Trade, el broker de Miralta Bank y patrocinador de Memorias de Pez, que cuenta con atención al cliente en castellano, está supervisado por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores y también está adscrito al Fondo de Garantía de Depósitos, con una cobertura de hasta 100.000 euros por titular. Con Bison Trade puedes invertir en más de 30.000 activos con tarifas súper competitivas y empezar es súper fácil. En un minuto puedes tener una cuenta demo. Además, Bison Trade ofrece información y noticias de mercado de manera continua. Ya solo por eso merece la pena registrarte, que es gratis. Te dejo el link en la descripción y en el comentario fijado. Más fácil imposible. Y ahora sí vamos con el vídeo de hoy. Empecemos mejor por el norte, por muy al norte. Un lugar donde suele refrescar y que pese a no ir muy sobrados de vegetación, se conoce como la Tierra Verde. Hablamos de Groenlandia, y es que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha intentado comprar Groenlandia, región que pertenece a Dinamarca desde hace siglos, de forma parecida a las Islas Feroe, y que nunca ha sido parte de los Estados Unidos. ¿Y por qué quiere Donald Trump comprar Groenlandia? Pues porque esta región tiene múltiples recursos como tierras raras, gas y petróleo, además de una posición estratégica privilegiada en el Ártico que encima ha mejorado últimamente con el deshielo, ya que se están abriendo nuevas rutas de navegación que conectarán Asia con Europa y América del Norte en un tiempo récord. El problema para el país de las hamburguesas es que ni Dinamarca ni las autoridades de Groenlandia están muy por la labor. Vamos, que le han dicho a Donald Trump que no. Y no solo eso, sino que algunos daneses han reunido firmas para adquirir California y darle así la vuelta a la tortilla. Con humor, eso sí. Nos vamos ahora un poco más abajo. Cogemos el paraguas para irnos a Reino Unido. Allí más de la mitad de su población considera, según algunas encuestas, que el Brexit fue un error, mientras que solo un 30% sigue apoyándolo. Y no solo eso, el descontento con el Brexit ha alimentado los movimientos independentistas que se están haciendo cada vez más fuertes, sobre todo en Escocia e Irlanda del Norte. Vale, ya hemos visto que al Reino Unido sin la Unión Europea le podría ir mejor, pero ¿qué tal le va a la Unión Europea sin el Reino Unido? Pues podemos decir que se encuentra en una época de cambios profundos. Los más importantes son que la locomotora de Europa, en términos de crecimiento económico, ha pasado de ser Alemania a ser España, y que se ha reducido la dependencia del gas ruso. Por otro lado, la Unión Europea se enfrenta a varios problemas, como el aumento de partidos euroescépticos o la incertidumbre que Europa tiene con Donald Trump. Estados Unidos siempre ha sido un aliado clave para Europa, y ahora mismo, en la situación actual, no está nada claro que se pueda contar con él, además del riesgo que se tiene de entrar en cualquier momento en una guerra comercial con Estados Unidos. Sin embargo, el mayor problema de la Unión Europea sigue siendo el envejecimiento de la población, un problemón para el que de momento no hay ninguna solución. Uno de los países de la Unión Europea con mayores problemas actualmente es Rumanía. Allí el candidato prorruso de extrema derecha Georgescu obtuvo una sorprendente victoria en unas controvertidas elecciones tras viralizarse en TikTok. Estas elecciones finalmente fueron suspendidas por irregularidades en su campaña y en medio de acusaciones de injerencia extranjera. A partir de esta suspensión de las elecciones se han producido tensiones políticas y sociales en Rumanía, con manifestaciones e incluso con la detención temporal de Georgescu. Antes de irnos de Rumanía, no nos podemos olvidar de decir que es, junto con Bulgaria, el flamante nuevo miembro del espacio Schengen. Ya sabéis, ese espacio de 29 países que han eliminado los controles fronterizos entre ellos. Por lo que, si teníais pensado viajar a Bulgaria
o a Rumanía, que sepáis que si sois europeos, ahora mismo lo tenéis un poquito más fácil, siempre y cuando estéis en uno de estos 29 países, claro está. Nos vamos de la Unión Europea y ahora vamos a ver algunos países que están en lista de espera para entrar en la organización, entre ellos Moldavia, quien ya está en negociaciones para entrar, pero aún le quedan por cumplir varios requisitos para la adhesión. Entre ellos tendría que resolver el conflicto en la región de Transnistria, donde hay movimientos independentistas respaldados por Rusia que de facto controlan la región desde hace décadas. Otros candidatos a entrar en la Unión Europea los podemos encontrar en los Balcanes occidentales. El problema aquí es que todos se llevan mal con todos y sigue siendo una de las zonas más inestables de Europa. Vamos a hacer aquí un repaso rápido. Serbia y Kosovo siguen teniendo enfrentamientos en el norte de Kosovo entre la policía kosovar y los serbo-kosovares apoyados por Serbia. Además, Kosovo no es reconocido aún por varios países de la Unión Europea, entre ellos España, lo que complica aún más su integración. Bosnia y Herzegovina es un país al borde del colapso. Es un estado dividido entre serbios, bosnios y croatas, que se turnan en el gobierno y que se llevan muy mal entre ellos. Bosnia se divide entre la República de Srpska, que son serbios, y la Federación de Bosnia y Herzegovina, de mayoría bosnia y croata. El problema es que los serbios continuamente amenazan con separarse, llevando la inestabilidad a la región. Albania y Montenegro son los países más estables. Aún así, Albania sigue lidiando con la corrupción y el crimen organizado. Y Montenegro, aunque es el más avanzado en las negociaciones, se enfrenta a varios problemas internos por la influencia de Serbia y Rusia. Pero sin duda, el caso más curioso es el de Macedonia del Norte. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué se llama así, si no hay ningún otro país que se llame Macedonia o Macedonia del Sur? Tranquilos, que yo os lo cuento. Esto se debe a un conflicto que tenía Macedonia con Grecia. Antes de 2019, el país se llamaba República de Macedonia. El problema es que este nombre no le hacía ni un pelo de gracia a Grecia, quien ya tiene una región que se llama Macedonia, y quienes consideran que el legado de Alejandro Magno y la Macedonia histórica pertenecen exclusivamente a su cultura. Así que Macedonia se tuvo que cambiar el norte para que Grecia no bloquease su entrada en la Unión Europea y en la OTAN. Tras este acuerdo, que se llama el Acuerdo de Prespa, Macedonia del Norte pudo entrar en la OTAN en el año 2020, pero su entrada en la Unión Europea sigue bloqueada por otro país, en este caso Bulgaria, quienes consideran que los macedonios son históricamente búlgaros y forman parte de su territorio. Este bloqueo se está negociando y es posible que en los próximos años podamos ver algún cambio. Pero sin duda, el país donde más está luchando por el tema de entrar en la Unión Europea es en Georgia, donde a finales de 2024 se anunció la suspensión de negociaciones para entrar en la organización hasta 2028, lo que provocó una ola de manifestaciones de miles de ciudadanos llevando consigo la bandera de Georgia y la de la Unión Europea, y donde pudimos ver imágenes muy curiosas, como la de manifestantes que utilizaron fuegos artificiales como ametralladoras. Este problema se une a otros que ya tenía el país, que se enfrenta desde hace décadas a conflictos territoriales con dos regiones que se autoproclaman independientes, Abjasia y Osetia del Sur. Estas regiones son reconocidas como nación por un número pequeño de países, pero funcionan como estados independientes de facto. Continuamos con nuestro viaje al sur. Ahora concretamente nos vamos a ir a Turquía, y es que a este país no le faltan líos en los que meterse. Así que vamos a ver rápido algunos de ellos. Para empezar, Turquía tiene un problema con Grecia en la isla de Chipre. La isla de Chipre está dividida en dos partes desde 1974, debido a un conflicto entre Grecia y Turquía. En el sur de la isla se encuentra la República de Chipre, el estado reconocido internacionalmente, y en el norte tenemos la República Turca del Norte de Chipre, la cual solo está reconocida por Turquía. Tampoco son muy amigos de los armenios. Armenia y Turquía tienen una relación extremadamente tensa debido al genocidio armenio de 1915. Este genocidio lo llevó a cabo el Imperio Otomano, que más tarde se convertiría en Turquía. Además, los turcos han apoyado a Azerbaiyán en la disputa por el Nagorno-Karabaj, un territorio de mayoría armenia dentro de Azerbaiyán. Otros, con quien siempre ha tenido problemas Turquía, es con el pueblo kurdo. Los kurdos son el mayor pueblo sin estado del mundo, con una población estimada de entre 25 y 35 millones de personas repartidas entre Turquía, Irán, Irak y Siria. Y bueno, ya que los hemos mencionado, nos va a tocar meternos en la que posiblemente sea la región con más lío de todo el planeta. Por un lado, y antes de dejar olvidado a Erdogan, tenemos que hablar de la nueva Siria tras la caída de Bashar al-Assad a manos del grupo HTS y otros rebeldes muy vinculados a Turquía, y donde aún sigue el conflicto ya que al gobierno aún le quedan zonas por controlar. Además de la guerra de Siria, lo más sonado es la disputa del bloque chiita con Israel.
El bloque chiita, más conocido como el Eje de Resistencia iraní, lo forman Irán, Irak, Hezbollah, los hutíes de Yemen y Hamás, que aunque no son chiitas, sí que son aliados del gobierno persa. Así dicho rápidamente, lo que ha pasado más recientemente entre el Eje de Resistencia iraní e Israel es el conflicto de la Franja de Gaza que enfrenta a Israel con Hamás. También están los ataques entre Irán e Israel. Por otro lado, tenemos el conflicto entre Israel y Hezbollah, que llevó a la ocupación temporal del sur del Líbano por parte de Israel y a la eliminación de los mayores mandamases de Hezbollah, incluido el archiconocido Hassan Nasrallah. Y por último tenemos a los hutíes de Yemen, que aunque parezcan inofensivos porque van en chanclas, la verdad es que se han puesto a secuestrar y a atacar barcos, lo cual es un problema para el canal de Suez, clave para el comercio global. Esto sería más o menos todo, para que no nos quede un vídeo de 5 horas. Por otra parte, el bloque suní de la península arábiga, el cual está formado por países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait, Qatar, Omán, Egipto o Jordania, ha estado mucho más tranquilo. Por suerte para todos. Nos vamos ahora hacia el este, nos adentramos en Asia y lo primero que nos encontramos es un montón de países que acaban en Istán, Kazajistán, Uzbekistán, Pakistán, Afganistán, Kirguistán, en fin, un montón. Y esto es porque Istán significa tierra de, o lugar de en persa, de tal forma que Uzbekistán significa, por ejemplo, la tierra de los uzbecos. Bueno, pues uno de estos istanes es Pakistán, que antes formaba parte del Imperio Británico. Pero al final todo ese territorio, conocido como el Raj británico, se dividió entre hindúes y musulmanes en 1947, siendo Pakistán la zona de los musulmanes e India la de los hindús. Esto, como os podéis imaginar, ha dejado cicatrices entre los países, que aún tienen disputas en la región de Cachemira. Nos quedamos en la India, que ya ha superado a China como el país más poblado del mundo. Estos dos países no solo compiten por ver quién tiene más población, también tienen sus problemas en sus fronteras. Tanto es así que incluso se han llevado a cabo enfrentamientos entre chinos e indios, con palos, piedras y demás, entre soldados de ambos países en el valle de Galwan. Esto ocurre porque hay acuerdos que prohíben armas de fuego y los soldados usan cualquier cosa para enfrentarse en esta zona. India no es el único país con el que tiene disputas territoriales China. También tiene tensiones con Filipinas, Vietnam, Malasia y Brunei por todo el mar meridional chino, por no hablar de Taiwán, a quien consideran parte de China. De hecho, el gobierno chino ha manifestado su intención de recuperar Taiwán, por las buenas o por las malas. El país que se encuentra en una peor situación de toda Asia es posiblemente Myanmar. Y es que el país, desde el golpe de estado militar en febrero de 2021, ha estado sumido en un conflicto civil. El ejército derrocó al gobierno democráticamente elegido de Aung San Suu Kyi, lo que provocó protestas masivas y la formación de fuerzas de defensa civiles. Estas milicias, junto con otros grupos étnicos armados, han resistido al régimen militar y parece que en un futuro podrían incluso ganar la guerra. Mucho mejor es la situación de Singapur, un país que no tiene petróleo, gas ni agricultura significativa, pero es una de las economías más ricas del mundo. Y esto lo ha conseguido gracias a ser un paraíso fiscal y el centro financiero de Asia. También ha sido importante aquí su ubicación clave en el estrecho de Malaca, por donde pasa el 40% del comercio marítimo mundial. Nos vamos ahora al este de Asia. Tenemos que irnos a la península de Corea. Allí parece que se han calmado algo las cosas entre Corea del Norte y Corea del Sur. Cruzamos los dedos para que esto siga siendo así, porque la verdad que estos dos países, históricamente, siempre han ido de pelea en pelea. Eso sí, Corea del Sur ha vivido una crisis política importante cuando el presidente Yoon Suk-yeol proclamó la ley marcial en diciembre de 2024. Sin embargo, la ley marcial fue revocada rápidamente tras el rechazo unánime del Parlamento y provocó una gran indignación pública. Actualmente Yoon se enfrenta a juicios políticos y cargos penales por insurrección. Más al este todavía tenemos al país de los samuráis, Japón, el cual teme tanto a su economía estancada como al rearme chino y norcoreano. Y ahora tenemos que irnos a América, más concretamente a Estados Unidos. Allí, Donald Trump ha empezado su mandato no dejando indiferente a nadie. Y es que hay una gran amenaza de que estalle una guerra comercial a nivel mundial. Actualmente, los países más afectados por las amenazas de Trump son México, Canadá, la Unión Europea y los BRICS, especialmente China. El problema de Estados Unidos no han sido solo los aranceles, también ha amenazado con adquirir territorios clave como Groenlandia, del que ya hemos hablado, o el Canal de Panamá, lugar absolutamente clave para el comercio global.
Con esto aprovechamos para darnos un paseo por los paraísos de Centroamérica, caracterizados por tener unas playas increíbles y unos impuestos muy bajos. Y es que en esta región hay bastantes paraísos fiscales, como Panamá, las Islas Vírgenes, las Bahamas, Belice o las Islas Caimán. Una región que últimamente ha sido noticia por El Salvador, un país que ha sido capaz de vencer al crimen organizado gracias a la tenacidad y a las polémicas artes de su presidente, Nayib Bukele. Nos marchamos de Centroamérica y nos vamos acercando al Ecuador. Entramos en Sudamérica y con ello en Venezuela. Allí siguen los intentos de la oposición por acabar con el régimen de Nicolás Maduro, hasta ahora sin éxito. Por cierto, ¿sabíais que en Sudamérica hay territorio de la Unión Europea? Esto se debe a la Guayana Francesa, un departamento de ultramar de Francia que aún pertenece al país galo y donde se usa el euro. Pero sin duda, el país que más está saliendo en las noticias es Argentina, en parte por su peculiar presidente. Milei está intentando revertir una situación económica muy complicada. Curiosamente, Argentina tiene una disputa con Reino Unido por las Islas Malvinas. Este territorio, con más ovejas que personas, desencadenó una guerra en 1982 entre ambos países. El 99,8% de los votantes de Malvinas eligieron seguir siendo británicos en un referéndum celebrado en 2013, aunque ellos se consideran Keplers. Ni británicos ni argentinos. Cruzamos el charco para llegar a África, donde varios países han cortado lazos con París, entre ellos Mali, Burkina Faso o Níger, con lo que Francia va perdiendo poco a poco su influencia en la región. En el continente africano, el Sahel, el Cuerno de África y el centro del continente son las zonas más inestables. Los conflictos van desde golpes de estado y guerras civiles hasta luchas contra grupos terroristas. Uno de los más sonados es el del este de la República Democrática del Congo, donde el M23, un grupo rebelde apoyado presuntamente por Ruanda, ha tomado una zona del país con recursos muy valiosos, y donde Uganda también ha invadido parte del territorio de la República Democrática del Congo. Comentar también que el Sáhara se hace cada vez más grande y se está expandiendo unos 48 kilómetros por año hacia el sur, avanzando sobre el Sahel. Mucho más tranquilas están las cosas en Oceanía, donde de momento la región no está teniendo ningún cambio significativo. Para acabar, vamos a volver donde empezamos, al frío. Nos vamos a la Antártida. La Antártida es el único continente sin un gobierno propio, pero varios países reclaman partes de su territorio. Argentina, Chile, Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia, Francia y Noruega tienen reclamos territoriales, y algunos de estos se superponen entre ellos. De momento, la zona está protegida por el Tratado Antártico, que entre otras cosas prohíbe la explotación de recursos naturales y la actividad. Pero este tratado puede ser revisado en el año 2048. Veremos entonces qué ocurre. Por nuestra parte, esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este largo viaje por el mundo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.